Buenos días, en el momento que estés viendo esto, vamos a hablar sobre el despojo de tierras. El despojo de tierras consiste en el abandono de estas zonas o terrenos debido a causas de guerra, de desastres naturales o por otras cuestiones que hacen que las personas abandonen este territorio. En el caso de Colombia ha sido por el conflicto armado y podemos encontrar antecedentes del despojo de tierras en Colombia desde la década de los 50, impulsado más por la época de la violencia. En el caso de Colombia, el mayor número de despojos de despojo de tierras acá en Colombia fue en los años 90, en el apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia o durante el auge de los grupos paramilitares en la zona del Urabá antioqueño. Ya explicado esto, nuestras compañeras más adelante van a demostrar cómo se realizó esta investigación sobre el despojo de tierras desde la perspectiva de un estudiante común y corriente, viendo desde el punto de vista estadístico, jurídico y desde la investigación personal, como lo son las entrevistas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Sofía González y como ya sabemos y nos han dicho anteriormente, el tema que nos correspondió fue el despojo de tierras. Para este tema planteamos una serie de preguntas que realizamos a dos personas. Las primeras preguntas eran enfocadas y dirigidas a una persona que hubiese sido víctima del despojo. El fin de estas preguntas era llegar a conocer el hecho como tal, cómo sucedió y por supuesto cuándo sucedió. Igualmente se buscó llegar a una parte más emotiva de la persona, con una pregunta como ¿le gustaría regresar a su hogar? Y por último se abordó el tema de cómo el Estado ha actuado frente a estas víctimas, buscando saber qué tanto conocimiento tiene la misma sobre la reparación que le corresponde al gobierno brindar. La segunda parte de las preguntas fue enfocada a un tercero, es decir, una persona que no tiene ni relación con el Estado ni con una víctima. Es por decirlo, una persona ajena. Con estas preguntas se pretendía evaluar el conocimiento que se tenía sobre el tema. Así que realizamos una pregunta de ¿conoce usted qué es el despojo de tierras y quiénes son sus víctimas? Inclusive realizamos una pregunta de conocimiento, la cual es ¿sabe cuáles son los lugares donde más se presenta el despojo? Posteriormente nos enfocamos en hacer preguntas que buscaban conocer si esta persona sabía acerca del Estado y cómo respondía el mismo hacia estas víctimas. Finalmente nos enfocamos a realizar preguntas más hacia el sentimiento, por así decirlo. ¿Qué haría usted si usted o su familia llegase a ser víctima de este despojo? Es así como abordamos la temática y observamos dos puntos de vista diferentes. A continuación veremos cómo se realizaron tales entrevistas. Buenos días, nosotros le hicimos la entrevista a una víctima del conflicto del despojo de tierras. Nosotros escogimos a la señora Alba Nubia Jiménez, que ella fue víctima en la parte del valle del despojo de tierras. ¿Recuerda algún hecho en específico sobre el conflicto armado? Sí, la muerte de mi padre, que lo balearon ahí trabajando la tierra y mataron a mi hermanito que tenía 7 añitos. Y un machetazo en la cabecita y un tiro. ¿Por qué escogimos este fragmento? Este fragmento lo escogimos ya que se ve como el sufrimiento de una persona que fue víctima de esto y también perdió seres queridos y es un tema demasiado impactante ya que ella vio morir a su hermano y a su papá. ¿Considera que el Estado colombiano es culpable de tales actos? Sí, porque hasta esta época todavía siguen desterrando los campesinos y matando campesinos, familias campesinas y todo, quitándole las tierras. Uno ve por noticias que desterraron a los campesinitos, quitándoles todo. Sí, entonces, por ahí la gente ambulante teniendo sus tierras. La entrevista la desarrollamos siguiendo una serie de preguntas, todas relacionadas al conflicto del despojo de tierras. Ella no respondió todas las preguntas, pero había partes donde ella no se acordaba ya que ella fue víctima de esto, siendo muy pequeña, tenía como 9, 10 añitos cuando sufrió todo este impactante tema del despojo de tierra. El fenómeno del despojo de tierras acá en Colombia para usted. Que desgraciadamente en las ciudades solo vemos una pequeña parte de todos esos desplazados y despojados de tierra
y los vemos como personas que han sido utilizadas por los diferentes actores armados para empobrecer más y hacerlo ver más como un país tercermundista y no como la potencia agrícola que podríamos llegar a ser. ¿Vale? En este fragmento de la entrevista, como conclusión que dio el entrevistado, se puede ver que la sociedad colombiana, independientemente sea víctima o no del despojo de tierras, tristemente sabe y conoce sobre la realidad de este tipo de situaciones que se presentan mucho en el campo colombiano. Esta situación no es ajena a nosotros. Podemos agradecer que tenemos la oportunidad de vivir en una zona en la cual no hay guerra, pero tristemente otras personas no tienen las mismas comodidades que nosotros, y esto lo pone a reflexionar uno en cómo el gobierno nacional no ha permitido de que la verdadera restitución de tierras llegue a favor de las personas que realmente fueron afectadas, porque el político que compra estas tierras o que se apropia de ellas no les importa, solo quieren tener más territorio, más terreno, y tristemente es así. Por eso creo que la conclusión que da el entrevistado es bastante acertada sobre cómo se ha presentado este fenómeno del despojo de tierras aquí en Colombia, y es una realidad triste, pero que si nosotros nos ponemos en los zapatos y construimos una sociedad más pacífica, yo creo que este tipo de flagelos no van a volver a ocurrir. Muchas gracias. Para la encuesta está formulada para cualquier tipo de persona, desde estudiantes hasta trabajadores y de los jóvenes hasta adultos. Esto con el fin de lograr conocer qué tanto se sabe sobre el tema del despojo de tierras. Esta encuesta fue realizada a través de la aplicación de Google Forms. Realizamos preguntas de opción múltiple, respuestas largas, respuestas cortas, preguntas de escala lineal y de tipo desplegable. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos 10 respuestas de diferentes personas. Es así como mostraremos a continuación los diferentes resultados arrojados por las mismas. Buenos días, nos encontramos revisando el cuestionario de Google Forms y aquí comenzamos a través de una pequeña introducción sobre el tema y solicitando la ayuda de nuestras personas para que el mismo sea solucionado. Solicitamos el nombre, la profesión a través de o a qué se dedica a través de una opción desplegable, la edad, como lo vemos está tipo casillas, solicitamos la edad para saber el rango de edad, valga la redundancia, en el que se encuentran las personas. Tenemos ya las preguntas como tal. Formulamos una cantidad de aproximadamente 10 preguntas con tipo opción múltiple, tipo respuesta corta, respuesta larga, tipo desplegable, nuevamente tipo opción múltiple, tipo desplegable, tipo escala, donde preguntamos si el despojo de tierra, la violencia empleada para el despojo de tierra es pues, 1 siendo leve, 5 extrema violencia, nuevamente respuestas cortas y respuestas largas. Observamos las respuestas, aquí la plataforma nos arroja la cantidad de personas que realizaron con respecto a su nombre, a qué se dedica. Observamos que el 90% del formulario son estudiantes y solamente un 20% son trabajadores. Vemos que no hay nada sobre de trabajo de manera independiente ni ninguna de las anteriores. La edad que oscila estas personas son de entre 18 y 28 años. 19 de estas personas contestaron. Días, mi nombre es Eli Fuentes y yo le voy a hablar un poco sobre el derecho de petición. El derecho de petición es un mecanismo de comunicación, es el derecho de toda persona a preguntar o presentar solicitudes y a su vez la obligación de algunas instituciones o personas a dar respuesta. Así saber qué es y cómo utilizarla dará la vida mucho más fácil. Una petición la puede presentar cualquier persona y no se necesita saber de leyes ni ser abogados. ¿A quién le puedo presentar una petición? A las entidades públicas, ya que con los impuestos financiamos las entidades, dichas entidades.
así que deben de estar al servicio de todos los ciudadanos. Gracias.